I pull a low down lady with a long black honky tonk car. I ask no questions, I got no lies. I wanna winner. Muy buenas y bienvenidos a Más allá del aro, programa número 6, un programa súper especial, este que os traemos en el día de hoy, uniformado como tiene que ser, con esta camiseta, con la segunda y con las que vengan. Hoy tenemos un invitado especial, es Fernando Sierra, lo voy a pasar a presentar ya en breve, pero hoy os queremos hablar del Gijón Hockey Club, ¿vale? Como patrocinador Telecable, no hay ningún problema por decirlo. Y vamos a hablar de un club que para los que me hayáis oído dar la matraca 50.000 veces, considero mi club y el club de Asturias. Tiene versión masculina también, pero nosotros insistimos mucho con las chicas. ¿Cómo no vamos a insistir si en una modalidad deportiva unas chicas te ganan Liga, Copa, Copa de Europa, Intercontinental y todo lo que hay en juego? Fernando Sierra, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, creo que es una intro hasta demasiado corta, porque si tuviéramos, que yo creo que tenemos una hora por delante muy, muy interesante para hablar de hockey, y mi debilidad es la clave femenina, pero el club también tiene ese apartado masculino, que no se nos olvide. No hay que dejar nunca de lado esto, aunque nosotros tengamos esa deferencia por estas chicas y por todos esos títulos que ya hablaremos de ellos a continuación, porque lo primero y lo que siempre hacemos en este Más allá del aro es conocer al protagonista o al invitado en este caso que tenemos. ¿Quién es Fernando Sierra? ¿Cómo se presentaría Fernando Sierra en una entrevista delante de toda la gente que nos pueda ver? Bueno, pues actualmente un paisano de Gijón que está en la dirección del Telecable Hockey Club y que viene de ser, pues eso, pues un guaje que conoció el hockey patines allá por los 80 de la mano de aquel Cibeles Buah, casi nada. y le entró, bueno, pues no sé si decirle ese veneno, ¿no? Y andando al andar de los años, pues jugué en Gijón, en La Gomera, me fui a La Coruña, allí estudié INEF y a la vuelta de allí, pues en un momento que estaba difícil el hockey patines en Gijón, fundamos un club que es el Solimar, se llamó Viesca, Hostelcur, ahora Telecable, ¿no? Siempre el mismo club, con diferentes patrocinios, y que nos ha absorbido la vida durante estos más de 30 años ya, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Un club que empezó con nada, con unos críos y unas crías, que fue un poco lo que nos hizo diferentes, esa palabra crías, porque en aquel momento no había hockey patines femenino en Asturias. Empezamos jugando mixto, pidiendo permisos y demás cosas. Y nos encontramos con un grupo de chicas con las dos cosas más importantes, ¿no? El talento y las ganas de esforzarse, ¿no? Y tirando de ese hilo, creció hasta un poco lo que acabas de decir tú, ganar un poco todos los títulos que hay en el hockey sobre patines a nivel nacional e internacional. Y yo en mi camino tuve una pausa en que no estuve aquí en el Telecable, estuve con la selección de Colombia también unos años y también unos años en el País Vasco con el Real Club Jolaseta. Y bueno, básicamente eso. Casi nada. Lo hablábamos a micro cerrado y esto lo hemos hablado más de una vez. En una modalidad donde hay una comunidad autónoma que es referencia de todo esto que es Cataluña, que llega un equipo de Gijón con un hambre terrible que ha supuesto con el paso de los años, porque ahora mismo hablar del Gijón Hockey, vamos, que viene el lobo. Bueno, pues la verdad que sin querer pecar de excesivamente grandón, sí que creo que la aparición de nuestro club en el panorama hockeyístico nacional, que era muy copado por Cataluña, supuso un cambio grande, ¿no? En todo, ¿no? Un poco fuimos los promotores de que pasara de haber unas competiciones con un sistema de hockey base
a una liga nacional estructurada, que a día de hoy es la mejor liga que puede haber en el mundo, donde ya participan equipos de Madrid, de Galicia, de Cataluña, evidentemente, de Aragón, bueno, de Castilla y León, que se ha conseguido extender, pero un poco esa primera piedra, ¿no? Que quizás la puso el Gijón. Fuimos una sorpresa para todos. Todavía recuerdo las palabras de un seleccionador nacional cuando, cuando fuimos al primer campeonato de España y cuando Natasha ya de repente apareció por ahí y decía bueno, que eso era como una seta en medio del desierto, ¿no? Que habían salido allí y que bueno, que habíamos tenido un poco como achacándolo a la fortuna, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, después de 30 años ya todo el mundo reconoce el valor del Telecable Hockey Club. Es uno de los clubes de referencia a nivel mundial. Eso es dentro de nuestro pequeño mundo del hockey patines, pero sí que estamos rankeados como número uno a nivel mundial. Y evidentemente en Cataluña esto ha sido como una, bueno, sana, porque sí es verdad que tenemos Mm, muy buenas relaciones en general con la mayoría de los clubes, pero sí ha sido un poco como, ¿qué pasa ahí en Gijón que no somos capaces de derribar ese muro, ¿no? Desde sí, sí, Cataluña, sí, que sí. nos han ganado muchas finales también, hemos ganado, pero hemos ido cambiando como de rivales, ¿no? Unas veces era el Voltregá en su momento, ahora está más a lo mejor pues un Vilasana o un Palau, ha estado el Arenys de Munt, el Reus, muchos que nos disputaban nosotros, pero siempre estaba ahí el Telecable, ¿no? Mm. En esa disputa. Y eso es un poco lo que nos hacía diferentes al resto, ¿no? Hay un documental del que siempre hablo, que me parece una auténtica pasada, hecho por un Garibaldi más, como es Luis Cantelli, muy recomendable. Te quería preguntar, ¿seguís teniendo ese documental? Por si alguien os Sí, lo solicita, os lo pide. sí, de hecho ahora ya, después de hablarlo con Luis y hace ya unos años, Ujú. está colgado en YouTube, abierto para todo el mundo, para que todo el mundo Ajá. lo pueda ver en la plataforma de YouTube. Es Mi equipo, mi gente, documental de Luis Cantelli, regalo de la vida que nos hizo el hockey patines, conocer a Luis lo Mm. primero y que hubiera pensado que teníamos una historia detrás y que la haya contado de una forma tan alucinante, tan bonita y que nos ha dejado a todos los que formamos parte de lo que en su momento era el Viesca Gijón, un recuerdo para toda la vida. Compartiremos ese enlace, nada más terminemos el programa. Mira, lo desconocía, que estaba en YouTube y en abierto para todo el mundo. Creo que es una auténtica pasada y creo que muchos clubes, tanto de esta modalidad como seguramente de cualquier otra modalidad deportiva, se van a sentir muy, muy identificados. Seguimos manteniendo en esta peña, que es un documental para ver, que es de archivo y de culto. Está claro que para quien ha pasado esta historia tiene una carga sentimental tremenda, pero lo mejor de todo esto es que estamos hablando de títulos, estamos hablando de forma, yo creo que divertida incluso, del avance del club, pero no todo siempre ha sido una sonrisa, Fernando, y a día de hoy, bueno, tenemos ejemplos claros de hace 4 días, y es que estas chicas que tal vez tendrían que salir, si fuera otra modalidad deportiva, no sé, con seguridad privada, no es el caso, ¿no? No es el caso, pero esto no siendo lo más importante, está claro, demuestra que cada deporte tiene su historia. Lo que sí que está claro es que a veces hay que hacer malabares y hay que hacer milagros para que estas chicas, después de ganarse en la pista una serie de cuestiones, puedan, como el último campeonato creo que fue del mundo, que al final llegue alguien y eche un cable y arrime el hombro para decir, jolín, no se pueden quedar en tierra, tienen que poder ir a jugar una final que se han ganado. Sí, bueno, esa es una pelea en la que llevamos, bueno, desde los inicios, ¿no? Ujú. Eh, con un argumento que repetimos muchas veces y que no sé cómo vamos a conseguir un poco cambiarlo, ¿no? Que es, las cosas han cambiado, esa es la parte positiva del cuento, de los primeros años, de los primeros títulos. Hemos avanzado mucho, las primeras jugadoras ninguna cobraba ni siquiera una dieta.
se compraban, se pagaban su propio material, etcétera, etcétera. A día de hoy, que ya tienen un pequeño sueldo, ya, bueno, todo va avanzando un poquito, ¿no? La presencia en medios, el respeto un poco en general, incluso de la sociedad, ¿no? Ya no son estas crías que juegan ahí al hockey, ¿no? Ya la gente reconoce y es capaz de valorar el esfuerzo que hacen y el espectáculo que dan, ¿no? Pero el problema surge cuando dices esto parece que ya hemos llegado al equilibrio, ¿no? Y no es así, ¿no? Está claro que aún falta mucho reconocimiento, mucho reconocimiento. Desde mi punto de vista, quien tiene que romper esto es la propia sociedad, ¿no? Tienen que ser las personas que acuden cada día a Mata Jove, las que lo leen por el periódico, porque yo veo que cada vez que celebramos algún título o vamos a algún escenario o a algún colegio, a cualquier tipo de evento, el equipo tiene mucho reconocimiento social, la gente ya sabe que el equipo existe, que el equipo es ganador, que el equipo compite muy bien, que representa a Asturias a todos los niveles. Y además hay un cariño, ¿no? Yo tengo la anécdota casi creo que fue la última vez que fuimos al Molinón. Eh, Ahí abajo tú notas un poco que el aplauso ese del descanso es sentido, ¿no? Una verdadera ovación de sentimiento, ¿no? Entonces, tenemos que traducir ese sentimiento en apoyos, ¿no? En apoyos tanto de la administración como de la empresa privada, como de la población en general, ¿no? Que permitan precisamente eso que también a veces se les achacan de generar esos recursos, ¿no? Que luego van a consumir. Que luego habría mucho que discutir sobre quién genera y quién no genera, ¿no? Pero que yo creo que sí que generan. Pero para que sea más evidente aún, ¿no? Que todo el mundo entrara en ese, no sé, que se suba a este autobús, ¿no? De decir, estas tías representan a Asturias al más alto nivel, se esfuerzan al 1000 por 1000, lo hacen de una forma espectacular. Cuando vengo disfruto, hay que apoyar esto, desde la persona individual a la pequeña entidad y a la administración y a las grandes empresas, claro que sí. Yo me parece un espectáculo el trabajo que hacéis a todos los niveles. A nivel de instalación son las que son y hay que congratularse de que puedas tener ese espacio para poder llevar a cabo lo que tienes previsto. Pero yo una pregunta que siempre me hago, ¿qué diferencias hay entre Cataluña y Asturias? Porque yo sé que Cataluña económicamente siempre ha sido una región más fuerte, un nivel de vida más alto, vamos a decir, pero interpreto que no sé, que es más mecánico, no quiero decir más profesional porque no es la palabra, porque el trabajo que se hace en Gijón está claro que no es que sea profesional, es lo siguiente a profesional, y ahí están los resultados. Pero ¿qué diferencias para intentar equiparar un poco aquello con esto? Yo creo que al final todo va un poco precisamente en lo que te decía, ¿no? Ujú. De que haya un reconocimiento real hacia lo que hacen, ¿no? Porque eso hace cambiar la perspectiva de quien toma las decisiones, ¿no? Eh, ¿El contexto cuál es? A nivel, por ejemplo, de instalación. Eh, este equipo empezó a entrenar en el pabellón de Matajove, un pabellón cubierto, pequeñito, Ujú. ¿m? Disponiendo de un vestuario para cambiarse y el horario marcado, en 2010, cuando se ganó la tercera Copa de Europa. El regalo fue entrenar en un pabellón. Y salimos al balcón del ayuntamiento con unas infografías de que nos van a poner una valla en Matajove, porque Ujú. ese equipo entrenaba en una pista semicubierta, y jugaba en un pabellón en el que había que montar las vallas y desmontar. Quiero decir, ese era donde estábamos. Entonces, ¿ahora dónde estamos? En Matajove. Han ampliado los asientos. Bien, todo avanza, todo evoluciona. Pero ¿alguien cree que un equipo masculino campeón del mundo de hockey sobre patines asturiano entrenaría y jugaría en un pabellón de 500 espectadores? Ujú. No tendría los horarios marcados y no podría modificarlos porque tiene un viaje por semana o porque tal, porque hay otro tipo de actividades. No tendría un vestuario en exclusiva a disposición. El año pasado conseguimos que les pusieran una taquilla a las jugadoras en la instalación.
Y yo entiendo que son instalaciones municipales, que tienen que tener más usos, etcétera, ¿no? Pero si hacemos la comparativa con algunos otros clubs de alto nivel que pudieran estar en Asturias, que a día de hoy no hay, pero que se pudieran acercar a esto, Ujú. ¿alguien cree que las condiciones serían esas? No. Entonces la pregunta es, ¿y por qué aquí sí pasa? ¿Por qué parece que esto es suficiente para ellas? Pues yo creo que por dos razones. Una, porque vienen de algo peor y entonces cuando yo te mejoro algo que está muy mal, pues coño, agradécemelo, ¿no? Ya, y cierto es, ¿no? Por un lado. Y luego porque sigue faltando, aunque de boca para afuera todos decimos que qué guapo lo que hacen estas tías, Sí, 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 eso es cierto, sí. seguimos Ujú. sin conseguir que el ajeno, el que no lo vive día a día, le dé el mismo valor que si lo hiciera un varón, ¿no? Un equipo masculino, de Masculino. cualquier modalidad, ¿eh? Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? De todos, creo que de todos. El conseguir ir cambiando esos, ¿no? Yo creo que un equipo como este tendría que poder tener horarios modificables de entrenamiento semanalmente, creo que tendría que tener un pabellón a disposición, creo que tendría que tener una sala de masaje. O sea, si alguien viene a ver dónde hacemos las sesiones de vídeo o dónde se hacen los masajes de fisioterapia previos o posteriores a partido o entrenamiento, pues bueno, pues no deberíamos enseñarlo, ¿no? Creo que queda bastante claro. Y hay una cosa, volviendo un poquitín o siguiendo esta línea, hay una cosa que me sorprende, según te estoy escuchando más aún, es una cosa que salía en el propio documental, y ya que en Asturias tenemos sobre todo los meses de otoño y invierno, este clima tropical, ¿vale? Estamos ahí en esos 20-22 grados, modo irónico, ¿vale? Para quien no, para quien no le llegue, niños y niñas entrenando en una pista abierta o semiabierta en este caso, que aún tiene más mérito. Los niños dicen que lo aguantan absolutamente todo, pero ves esto y dices, coño, yo no sé si esto será parte del éxito, espero que no, pero está claro que ya desde bien pequeños forjaos y si lo pasamos como tú bien decías, a otras modalidades deportivas, sería impensable. Coño, sería, no sé, unos mínimos. Unos mínimos que poco a poco, y por lo que me cuentas, pues vamos avanzando. Siempre, yo entiendo que todos, los clubes y a quien corresponde, dices, jolín, vengo como bien decías antes, de una situación que ahora mismo te estoy explicando, semicubierto, semital, en el momento que te dan un poco más, una simple taquilla, cuidado, una simple taquilla que la valoramos como si fuera ahora un paño, pues hace pensar que el día de mañana hay que dar un pasito más, hombre, hay que dar un pasito más. Y yo creo que hoy está quedando constancia de ello aquí y creo que es muy, muy importante. Esta historia es digna de contar, Fernando, y entre otras cosas, por eso yo te quería tener aquí, porque va a haber muchos clubes, mucha gente de básquet, que es la que nos sigue, que se va a sentir súper súper representada con la historia del Gijón Hockey. Sí, claro, porque yo estoy en varios grupos con diferentes clubes de diferentes modalidades y demás. Y bueno, pues al final en el mundillo del deporte vas conociendo cada vez más gente cuando llevas tiempo, ¿no? De diferentes sitios. Y hay una problemática muy común, ¿no? Que es las instalaciones. La mayoría de los clubes deportivos en Asturias en general, en todos los municipios, eh, suele haber un poco esa queja, ¿no? De necesitamos más instalación, no cubrimos con la demanda que tenemos, tenemos más horas para poder tener entrenamientos de calidad, para que salgan deportistas de buen nivel, competitivo, etcétera, ¿no? Y yo tengo la teoría de que además, claro, si nosotros analizamos qué pasó en los últimos 40 años en Asturias, pues en 40 Ujú. años la participación en el deporte de competición de las mujeres se ha incrementado, o sea, muchísimo, ¿no? Eh, el deportista, además, ahora aguanta más años practicando deporte, con lo cual hay más deportistas practicando al mismo tiempo. La práctica deportiva de actividad física en general, pues las gimnasias que se llaman, ¿no? Un poco Ujú. tal, han aumentado muchísimo también. La actividad física para grupos de edad más avanzada ha avanzado muchísimo también. O sea, todo tipo de práctica deportiva se ha incrementado enormemente
y creo que las instalaciones deportivas no han crecido al mismo ritmo. Y eso lo que está provocando es una saturación absoluta, ¿no? Y que al final nos veamos entre clubes y entre diferentes actividades un poco casi como rivales disputándonos esos espacios, ¿no? Yo Ujú, creo que eso no debe ser así. Lo que debemos hacer es, si hay esa demanda de la población, hay que conseguir que haya instalaciones adecuadas para todo el mundo, ¿no? Porque al final estamos hablando de invertir en algo que va a revertir en la salud, ¿eh? Hay estudios que dicen que cada euro invertido en deporte ahorra entre 10 y 15 euros en sanidad. Es decir, eh, no lo digo yo, esto lo dijo el director del Consejo Superior de Deportes. ujú. Entonces, si saben esto, pues coño, inviertan ahí, ¿no? Que al final va a salir hasta económicamente bien. Ya no hablamos del retorno social, del retorno educativo, del retorno de otro tipo, ¿no? Entonces, toda esta problemática de distracciones es evidente que no es de nuestro club, ¿no? En nuestro club lo que lo hace singular es un poco que nosotros lo decimos a veces, ¿no? Ujú. Para tener un pabellón tuvimos que ganar 3 Copas de Europa, ¿no? Es que es la leche. Un poco, se sale un poco de lo normal, ¿no? Mm. Sí, sí, en otra modalidad es impensable y bueno, el deporte femenino, porque en este caso hemos arrancado diciendo no nos vamos a olvidar de la parte masculina porque este club la tiene, compite y Ujú. ahí está, eso es una realidad, pero cuando tú ves que la parte femenina, como también hablábamos a micro cerrado antes, Estudiantes es el mejor ejemplo de ello a día de hoy, tenemos un equipo que es una sociedad anónima deportiva que lleva 6 años intentando regresar a la máxima categoría sin más búsqueda en la vida que buscar ese ascenso. Con esto queremos decir, son profesionales. Cuando tú ves unas tías que llevan 6 años en la máxima categoría del baloncesto, jugando competición europea, llegando a, que creo que es mucho, en este caso, a jugar Copa de la Reina, los playoffs por un título. Joder, es que teníamos que ser los Sí. primeros y en Madrid, que hablamos de Madrid, es un mundo aparte en cuanto a población, digamos, simplemente, y a todo lo que se puede repartir, independientemente que te tripliquen o cuatripliquen los clubes con respecto aquí, pero, jolín, que al final tienes que acabar juntando esa masa. ¿Por qué digo esto? En Asturias pasa una cosa también, que también hemos hablado Fernando y un servidor muchas veces a micro cerrado, que es una pena que haya clubes. Yo entiendo, Gijón Hockey, Gijón va ahí, pero es que Gijón forma parte de Asturias. Estas chicas o este club, como en su día pudo ser el ejemplo que ponías antes, el Cibeles o cualquier otro club de máxima categoría, tiene que ser apoyado a nivel global. Es una cosa que yo no sé si es el fútbol el que crea esto al final o una tonta, bajo mi punto de vista, rivalidad. Creo que ambas ciudades tienen sus virtudes y sus defectos y es una cosa que con el paso de los años, si tú no haces un club de Gijón, de Grao, de Pola de Siero, de Nava, en el caso de que lo hubiera, en una máxima categoría tuyo, creo que estás cometiendo un gravísimo error. No sé si, Ujú. si tal vez lo veis Sí. así, no lo veis. ¿Por qué no va a poder ir el telecable Eso. si tiene un homenaje en el estadio del Molinón? Yo lo veo lo más normal del mundo. Es un club de Gijón reconocido por otro club de Gijón. ¿Por qué no puede haber otro club que también le reconozca ese mérito? O sea, nunca me va a entrar en la Sí. cabeza esa diferenciación. Ya llamémoslo así. Sí. De hecho, nosotros estamos en esa línea, intentando trabajar un poquito. Es verdad que es muy complicado porque parece que somos como muy locales, ¿no? Ajá. Aquí en Asturias, ¿no? Muy localismo, lo hablábamos antes, a todos los niveles, ¿no? Tanto del aficionado, parece que si eres de Gijón no puedes animar a alguien de Oviedo, eh, y si eres de Nava, pues oye, o eres del Sporting o eres del Oviedo, y entonces si eres del Sporting puedes animar a otro equipo de Gijón, pero no a uno de Oviedo de otra Mm, cosa, ¿no? Hay como que tienes que alinearte hacia un lado o hacia otro, otro, sí, sí. que nos ayudan algunas cosas, yo creo, porque esa rivalidad también, bueno, provoca cosas algunas veces positivas,
pero también hay veces que se sale de ahí, ¿no? A nosotros, decías, ¿no? A nosotros también nos hizo, por ejemplo, un recibimiento y un homenaje el Oviedo Baloncesto el año pasado, ¿no? Y lo que decías tú, ¿y por qué no? Pues claro que sí, porque Mm. somos equipos de Asturias, equipos que tratamos de representar a Asturias en nuestro mejor nivel, en todos lados, y nosotros cuando vamos a cualquier sitio, no vamos, soy de Gijón. Además, el asturiano, que somos, si algo somos, somos orgullosos de ser asturianos, ¿no? Mm. Y vamos con la bandera de Asturias, con la sidra y con la asturianía, y venimos de allí, del norte, y somos esa aldea, y ahí estamos, Tal y cual. tratamos de representar siempre como a Asturias y a nuestros valores, ¿no? Y que eso te lo reconozcan. Es verdad que sí que hay un crecimiento, ¿no? Nosotros notamos mucho, hemos ido a visitar muchos colegios y cada vez nos invitan de más colegios de fuera de Gijón a conocer un poco la historia de chicas. Están en Candamos, hemos estado en Nava, hemos estado en Morcín, en la zona a la Copa de la Reina. Este año vinieron desde Ribadeneyra, desde Llanes, desde muchos sitios, ¿no? Desde bueno, Mieres, Podalena, evidentemente, que hay una tradición también con el hockey patines o grao, ¿no? Entonces, sí notamos cómo bueno, va poco a poco permeando eso y se va haciendo un poco mayor, ¿no? Pero sí tienes tu razón en que yo creo que nos cuesta a todos, incluso a nosotros desde el propio club, el pensar en decir, bueno, vamos a intentar hacer pues una especie de campaña o alguna promoción o algo, alguna manera de que sea fácil para alguien, pues de Polasiero o de Villaviciosa o de Luarca, ¿no? El planificar su fin de semana y decir, coño, el sábado juega el Telecable, voy a ir hasta Gijón, voy allí, tomo algo, tal, y vuelvo, ¿no? Nos parece un poco extraño, ¿no? Una jugadora catalana que tuvimos aquí nosotros hace muchos años ya, Marta Soler, Ajá. eh, ella me lo decía, que ella alucinaba un poco con nosotros porque decía, ella decía, marcho para Oviedo, voy a que quede con no sé quién para tomar un café. Y claro, le poníamos una cara como rara, como decir, pues está Oviedo solo para tomar un café. Y que decía, claro, nosotros en Cataluña estas distancias no son grandes. Y para nosotros ir como de aquí a allí es como, hay que ir para algo muy gordo, ¿no? No, ¿cómo Sí, vas a sí, ir solo sí. para decir hola y adiós? Y nos cuesta romper un poco o entender un poco eso, ¿no? ¿Y cómo podríamos modificar eso? Yo me gusta ser altavoz. Justamente hablas de un club al que le tengo un cariño enorme, que es el OCB, en tema de baloncesto. Y llevo intentando mandar el mensaje, sobre todo después bueno, de lo del patrocinio que todos sabemos, ¿no? Se Ujú. quitó, pues, le retiraron el patrocinio entre un supermercado, que se puede decir que es Alimerca, bueno, para echar un cable y prácticamente evitar que el club Sí, sí. no pudiera salir a competir. Y después este año yo digo que algunos se tiene que estar tirando de los pelos cuando el equipo llega donde llega deportivamente, que a mí me encanta, ¿eh? Sigo diciendo que yo creo que en Asturias tiene que haber el suficiente nivel en cuanto a empresa privada, en este caso, también lo público, porque en su día lo público dio mucho dinero o tiró mucho dinero, según se quiera mirar, en otros deportes, y hablamos de millones por verse representados fuera. Y es que estas dos entidades, siendo Oviedo y Gijón, por ejemplo, bueno, Ujú. por ejemplo, no, es la realidad, un equipo está en Oviedo y el otro está en Gijón, creo que representan muy bien a Asturias fuera Claro. de Yo, nuestros márgenes. yo creo que ahí, claro, hay que hacer, los proyectos hay que hacerlos tratando de apoyarse en diferentes patas, ¿no? Ujú, Nosotros solos no podemos hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, primero ser consciente de eso, de que no es un trabajo individual que podamos hacer un club por nuestro lado. Entonces, desde los clubes, trabajar en la unión. Durante muchos años nos hemos visto los clubes, creo que a todos los niveles, más como rivales que como aliados. Y creo que todos trabajamos en lo mismo al final, en facilitar un servicio deportivo a niños y niñas de nuestra zona, y que se vayan educando en ese camino, ¿no? ujú. Entonces, eso nos une claramente a todos los que estamos en un club deportivo, sea del deporte que sea. Entonces, tenemos que ser capaces de vernos desde ahí, no de vernos desde lo que te decía antes, ¿no? Desde la lucha por la subvención o por el Mm. patrocinador o por el... Seamos aliados y trabajemos en conjunto porque el crecimiento de otros clubs probablemente acabe siendo mi crecimiento, ¿no? Es un poco
yo que nosotros somos embajadores de las Islas de Asturias también, y a mí me gusta mucho. Entonces, busco ejemplos de estos, ¿no? Dicen que normalmente una sidrería para que vaya bien tiene que haber otra al lado, no puede estar sola. Mm, Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? No te veas como rival, vete como aliado, ¿no? como aliado, sí, sí, sí. Y crezcamos todos. Luego hay más patas en las que tenemos que trabajar precisamente desde los clubes en conjunto para que se sumen, ¿no? ¿Quién? Evidentemente los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que conseguir que un club que compita a nivel nacional o a nivel internacional no tenga presencia mediática exclusivamente en su municipio. Lo que hablamos, somos clubes Mm, asturianos. Entonces, intentemos que a nivel de prensa, de redes sociales y demás, haya esto, ¿no? Vosotros nos entrevistáis ahora a nosotros y os lo tenemos que agradecer porque no es la norma, ¿no? Que ya. alguien desde Nava, más centrado en el baloncesto, entreviste a alguien del hockey patines, ¿no? Este tipo de intercambios creo que es lo que nos hace crecer, ¿no? Y que la prensa asuma el reto de dar visibilidad en toda la comunidad, ¿no? Luego estaría, yo creo que una otra parte importante, empresa privada, que decías tú también, que hay en Asturias, que creo que aún falta tradición, a ver qué pasa con esa ley de mecenazgo, a ver si conseguimos que el tejido empresarial potente que hay en Asturias se involucre de verdad en el patrocinio y en la difusión del deporte asturiano. Creo que les podría traer muchos y muy buenos réditos. Y no solo para ellos, sino para que hagan esa parte que tienen de colaboración. Si una gran empresa entra, empresas que tienen repercusión en todo el territorio, ellas van a estar también muy interesadas en que esto se salga del municipio, ¿no? Y yo creo que eso va a ayudar también, ¿no? Y como pata, evidentemente, final, tiene que estar la administración, ¿no? Haciendo de Mm, cemento entre todas estas otras partes, ¿no? Que también vea un poco como su propio proyecto, que vean el proyecto de los equipos deportivos que representan a Asturias como el proyecto de Asturias, ¿no? Si queremos que Asturias sea reconocida fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque como decía Andrés Caramés, podamos seguir conquistando territorio más allá, ir haciendo más asturianos por el mundo, sí, 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 sí. eh, pues tomen el deporte como uno de esos pilares que nos pueden ayudar, ¿no? Creo que lo es. Y hay ejemplos excepcionales. Por poner dos más cercanos, uno es el de Kini, yo creo que una de las grandes figuras, ¿no? de Asturias, un paisano, porque siempre lo fue. Yo el trato que pude llegar a tener o las veces que coincidí con él, me puso el sombrero. Me puso el sombrero porque era una Ujú. persona cercana, normal, sin estridencias. Tenía una cosa muy buena que no hacemos muchas veces los que nos ponemos una camiseta de un club, ¿vale? Que a veces nos olvidamos que lo primero que tiene que estar y para acuñar un deporte es tener respeto al rival y hay que saber ganar, pero hay que saber perder también. Yo creo que es la vida deportiva. Esto te lo da un poco los años, ¿eh? Porque si nos conocemos hace unos cuantos atrás, tal vez estaría también encajonado en... Sí, 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 sí. sí. A ver, hay que Sí, reconocer las sí. cosas como son, porque hoy venimos aquí a contar una historia que a mí particularmente me resulta genial, genial. Y justamente estamos poniendo embajadores que sí que va a ser el mismo deporte, porque el mismo deporte del que hablamos de Kini, pero ese Kini persona, que era un auténtico espectáculo, ese Kini humano. Y bueno, el último de los ejemplos es Santi Cazorla, que lo hemos podido ver en el tema de las piraguas. Pues creo que dos personas que yo jamás, bueno, jamás, tal vez no sea eso, un poco de la salsita esa deportiva, ¿no? De decir, siempre ganar al rival o que quede por debajo, pero nunca, no sé, hacer de menos. Que yo creo que eso Bueno, es claro, importante es también. saber entender la rivalidad, ¿no? Yo Mm, creo. Creo que es muy bueno la rivalidad, creo que nos ayuda, nos empuja, mm, es acicate, genera conversación, ¿no? Y genera, mm, para mí, yo creo que hay que saber verlo también un poco desde la broma, ¿no? Y luego lo que dices tú también, sobre todo desde el respeto, ¿no? Desde decir, el respeto entendido como cuando tú estás dentro de esto, tienes que darte cuenta y saber valorar
el trabajo del otro, que Eso es. seguramente es Ujú. prácticamente igual de bueno que el que puedas hacer tú, ¿no? Si no mejor. Y saber valorarlo y cuando lo valoras, te sale natural el respetar ese trabajo y a esa otra persona, ¿no? Esos dos Ujú. ejemplos que pones, tanto Kini como Cazorla, ¿no? Yo creo que son dos representantes de eso que queremos, ¿no? Dos Ujú. representantes de la asturianía, ¿no? Del sentimiento de asturiano, de sentirse paisano, de aquí, de nuestra tierra y de querer siempre que le vaya bien a todo lo que Ujú. sea representante de Asturias. Que luego cuando juguemos entre nosotros voy a querer ganarte y voy a Vaya, y que, pinchar y voy a... Pues claro, y por que haya supuesto. ese ambiente de pista que diga, joder, es que esto ruge. ¿Eh? Claro. Sí, por supuesto, pero cuando salgamos, si algo nos demuestra la vida, es que tenemos que ser capaces, como lo somos en la vida normal, sin la inclusión del deporte, de salir de trabajar como con un compañero y aunque tú seas de uno y yo sea de otro, poder tomar una cerveza juntos, charlar un poco y que haya ese cachondeo y ese buen humor y ese buen talante que tiene que haber. Incluso saber sumar proyectos, ¿no? Ajá. Ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, podemos competir en diferentes escenarios, pero sumar en otros, ¿no? Mm, ¿No? Que compitamos por algunas cosas no quiere decir que no nos unamos para otras, ¿no? Para otras probablemente más grandes y más importantes, ¿no? ujú. Bueno, hemos tenido un tono reivindicativo, bastante reivindicativo durante estos 36 minutos. Bueno, quiero hacer esta parte final y quiero hacerte varias preguntas, porque en total, para el que no lo sepa, ¿cuántos títulos acumulan estas chicas? Y bueno, Eh, te quería estaba preguntar, el otro día, Ujú. si no me equivoco, así de memoria, creo que son 19 19 títulos, casi a nivel nada. nacional e internacional. Ujú. ¿En masculino tenemos Sí. algún título? En masculino estamos compitiendo en categoría nacional, en la hockey bronce, en la tercera categoría nacional, Ajá. pero título como tal, ahí en categoría nacional no. Estamos ahí compitiendo, Ujú. haciendo crecer el proyecto poco a poco, con gente de la casa. Llevamos varios años en categoría nacional, te digo, en bronce, y Ujú. a veces la gente pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a plata? Digo, bueno, pues yo digo, cuando nos lo pida el cuerpo, ¿no? Es decir, cuando la marea nos arrastre, nosotros vamos a ir trabajando, ir preparándonos para el momento y en cuanto el equipo esté preparado, pues claro que intentaremos dar ese paso también, ¿no? Quería hacerte, a ver si podemos hacer una especie de resumen. Sé que, bueno, a ver, el equipo como siempre ha disputado la liga y los torneos recurrentes de toda la temporada, como la Copa de Europa y demás, pero bueno, este año volvimos a vivir en Gijón, en un pabellón que me parece el ideal, o para mí siempre debería de ser el ideal, como es yo sigo diciendo de la guía, porque se sigue llamando Adolfo Suárez, ¿eh? Porque a veces tengo unos cacaos con esto. Sí, sí, Adolfo Suárez, pero todo el mundo le llama La el, guía, el fue la guía. pabellón de deportes de la guía, Fue el Palacio de Palacio de los Deportes, Deportes. el Palacio de los Deportes de la Guía toda la vida. Yo lo veo, jolín, como el centro referencial de donde tendría que estar este equipo, sin quitarle a la gente del baloncesto, que sé que están allí también, disputando sus encuentros y sus historias, el centro referencial para el telecable. Está claro que Matajove tiene, yo te digo una cosa, según llegas y lo ves, dices, coño, es coqueto, es modesto, es humilde, pero es nuestro pabellón, tiene un arraigo, la cancha de Sí, ya juego. lo va teniendo, ya lo va teniendo. Mm, Lo que sí es verdad, lo que pasa es que es verdad que se quedó claramente pequeño en su momento, ha habido una pequeña ampliación y yo creo que incluso debería haber otra ampliación más, ¿no? O mm, un poco lo que dices tú, irse al Palacio de los Deportes, bueno, conllevaría cambios muy importantes, ¿no? Es que han cambiado justo al otro lado de la ciudad, habría que adaptar mucho, hacer mucha obra en el Palacio de los Deportes, adaptar mucho lo que hay allí. En mi modesta opinión, creo que ahí me meto en gestión deportiva que no me corresponde, pero creo que lo que hace falta es un nuevo Palacio de los Deportes en Gijón. mm. Y yo ahí lo dejo. Y ahí está Naval Azul. Hombre, seguramente que la próxima vez que acudamos a un partido llegará la gente del barrio, en este caso de La Calzada, que es el barrio que engloba este pabellón, y dirán, cabrón, vamos a ver, porque hay que sacar el equipo de aquí cuando ha estado toda la vida. Hay gente Claro. No, que... no, la idea no es sacarlo de la Ujú, calzada. Desde luego, nosotros no creo que no queremos salir de aquí. De hecho, hay precedentes de otros deportes que salieron del barrio y no les fue ujú, precisamente bien.
Y yo lo que sí creo es lo que te digo, que creo que hace falta un Palacio de los Deportes, o llámale Ujú. pabellón más Multiusos o lo que grande, sea, sí, sí, sí. Ujú, creo que en la zona oeste, ¿no? No sé si ujú, no tiene por qué ser necesariamente encima de Matajove, ¿no? ujú, Pero en la zona del Natahoyo, en la zona del Naval Azul, bueno, por aquí hay zona, por aquí hay praos, por aquí hay praos. ujú. Que es lo que nos gusta. Y a los constructores más aún. Esa es la realidad. Te quería preguntar sobre la última Copa de la Reina, que fue en Gijón, para que todo el mundo se haga una idea. ¿Qué supone organizar esto? Cuando tú ya dices, bajas la persiana el domingo con el último partido, con la final y con todo esto, ¿qué supone para el club, para la ciudad y en general, sobre todo para lo que es el club? Porque para los Ujú. aficionados, cada uno sentimos a nuestra manera y yo ya he vivido Copa de Europa y Copa de la Reina, en este caso en Gijón, las dos me han parecido una auténtica pasada. Ya sabes cuál es la única cosa, la única chincheta que yo pongo ahí a veces. Sé que no puedo decir esto a ningún aficionado, pero ese complejo tiene que estar lleno para ver a estas chicas. Lo seguiré repitiendo 1000 años y en lo que a mí respecta, siempre que haya esto, voy a intentar estar ahí. Pero, ¿qué supone para el club todo esto? Bueno, lo primero de todo, una alegría. Tú, sobre todo cuando acaba, es como, bueno, tienes mucho trabajo por delante los meses previos. Piensa que nosotros para la Copa de Reina coordinamos a más de 50 voluntarios y voluntarias del club que se entregan en cuerpo y alma, eh, con todo lo que conlleva a nivel organizativo, con ayuntamiento, con Federación Española, los equipos rivales, etcétera, ¿no? Y te queda un sinsabor que es no haberla ganado, porque esa Mm, es la realidad. Entre ganar y no ganar, está muy bien haber llegado a la final, todo el mundo nos felicitamos por conseguirlo, porque no es sencillo, ¿no? Llegar a disputar esa final. Pero luego al día que la juegas, pues claro, la quieres ganar. Eso es inapelable. Nos pasó a todos, ¿eh? Y no tocó ganarla, ¿no? Mm, Entonces, bueno, delante de tanta gente de tu casa, pues en ese momento duele, ¿no? Pero también es verdad que te queda el que haya 3000 y pico personas en Gijón disfrutando, que venidas de toda Asturias, no solo de aquí, que disfrutando del juego de estas tías, ¿no? Te queda que el ayuntamiento te felicita por cómo se organizó. Te queda que en el estudio de retornos que ahora están tan de moda, retornos económicos que se hacen, pues con una inversión de no llega a los 100.000 euros la organización, hay un retorno de más de 1 millón de euros, ¿no? En la ciudad, según el estudio. Te queda que los equipos rivales te envían mensajes de agradecimiento por el nivel organizativo, por el escenario, por la ciudad, por la afición, por cómo se comporta toda la gente o sea, ya no es una cosa solo del equipo, solo del club, ¿no? mm, Te queda el orgullo de notar que quienes han venido de fuera a visitarnos se van encantados de Gijón, de tu ciudad y de Asturias, ¿no? De lo que hablamos siempre, ¿no? De la comida, del paisaje y del paisanaje, sobre todo, ¿no? A nosotros nos mandaba un mensaje el Vilasana muy cariñoso diciéndonos que habían quedado encantados con cómo el público, a pesar de haber ganado al equipo local, mm, había sido absolutamente respetuoso con ellas, les habían felicitado, se habían comportado, pues como nos gusta que se comporte una afición, ¿no? Con animando a tu equipo hasta el final, pero respetando siempre el trabajo del rival, ¿no? Entonces eso te deja pues muy cansado, porque uno acaba muy cansado, pero muy satisfecho, ¿no? Y en cuanto a lo que tú me decías de llenar, bueno, nosotros organizamos en 2010, 2017 y 2022, algo así de memoria, Copas de Europa, ¿no? mm, Copa de la Reina se hizo una en 2009, pero aquí en Matajove, fíjate cómo ha crecido la cosa. Allí en el Palacio se hicieron esas 2010, 17 y 22 y siempre se ha ido subiendo de público, ¿no? 2000, 2500, 2800, 3200 este año. Eh, yo estoy convencido que si conseguimos mantener
el equipo ahí arriba, seguimos compitiendo y seguimos creciendo como viene creciendo. La próxima vez que traigamos un campeonato grande al Palacio de los Deportes lo vamos a llenar. Buah, yo es un anhelo personal, ¿eh? Te lo digo de verdad. Te lo digo. Pues otro. Ese día, ya independientemente de que lo deportivo, todos queremos llegar a esa final y todos queremos ganarla, disfrutamos un montón. Es cierto que cuando, a ver, el gen competitivo yo creo que lo tenemos todos dentro y no nos gusta perder ni a las canicas, es lo lógico. Es lo más lógico. Lo que no quite para que todos nos hubiéramos levantado ese día y agradecer el espectáculo que también dio el equipo rival, que salió campeón, y le aplaudes. Ya está, es que no es tan complicado. Es deporte, es deporte. Y creo que denota que pasamos un grandísimo fin de semana. Sigo diciendo que me siguen faltando esas 2.000 personas. Es un éxito que me digas que son 3.200 y ese rédito económico del que me estás hablando dice mucho. Merece la pena invertir en esto. 100.000 por 1.000.000. No creo que el club se lo invente. Hay alguien que realiza evidentemente Claro. ese estudio, que tal vez no estará en manos de ni mías, ni de Fernando, ni posiblemente de nadie del club. Siempre puedes manejar un poquitín más lo que te puede quedar por aquí o por allí, pero cómo revierte en una ciudad. Yo sé que se hacen estos estudios, yo sé que hay cuentas que salen de todo esto, pero es súper importante. Yo creo que es para sentirse muy orgulloso. Sí, y a mí siempre me gusta hablar de que es verdad que todo se mide en términos de euros, Ujú. Tal cual. últimamente al menos, todo es un poco ese retorno en turismo, en hoteles, en gasto por persona que nos visita, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso no nos podemos nunca olvidar de añadirle el retorno social, el retorno que supone la visibilidad del deporte, la visibilidad de las mujeres compitiendo y siendo competentes Mm, en lo que hacen, porque eso, lo que eso genera a la hora de generar nuevos deportistas que se incorporen a la práctica, bueno, de nuestro deporte o de cualquier otro, o sea, a nivel educativo, a nivel social, a nivel no solo es una cuenta económica, ¿no? Creo que va mucho más allá de eso. ujú. Por cierto, ¿cuántos chicos y cuántas chicas tenéis estimado más o menos para esta nueva temporada bueno, que le estén dando durísimo al estilo de hockey? Sí, nosotros tenemos, es otro tema que tenemos ahí, tenemos el club ahora mismo en máximos, tenemos incluso en algunas categorías lista de espera porque tenemos una pista para entrenar y ya no nos caben más. Entonces tenemos, te hablo así ahora a bote pronto, creo que son Ujú. 260, 270 deportistas federados en el club, incluyendo los chavales de iniciación. Y luego estamos en 6 colegios de la ciudad con otros 100 chavales y chavalas. Y un total de 21 equipos, me parece que sacamos este año, si no me Jo, equivoco. casi De nada, ¿eh? prebenjamín a senior, incluido a senior y a veteranos, que también hay este año, mira, te voy a dar una primicia. No es 100%, te voy a dar una primicia porque no es 100%. Eh, pero hace 2 años se crearon las ligas de veteranos de hockey patines en Asturias. Nuestro club está un equipo compitiendo ahí, pero quizás es muy posible, están trabajando en ello. El año que viene tengamos ya un equipo de veteranas, De ¿no? Un veteranas. primer Ujú. equipo de veteranas que se dé aquí en hockey patines en Asturias, ¿no? Siempre será una buena noticia. Hablamos de un volumen de chavales impresionante. Esto es un crecimiento espectacular. De verdad que me quedo sorprendido porque es una cosa que mira, esta pregunta la tenía en la cabeza. Mira que hemos estado en más de una ocasión y no había surgido y mientras estábamos hablando estaba tomando un poco nota de esto. Importante es también el tema de los abonos. Tenemos algo de momento Sí, para nosotros, saber. la campaña Mm, ya está abierta. Es verdad que mm, este año, como hay mundial en octubre, a principios de octubre, se nos retrasa mucho el inicio de la competición. No vamos a empezar con Supercopa hasta el 23 de octubre y en casa no jugamos hasta el 31 de octubre el primer partido de liga.
Entonces, la campaña fuerte de abonados esperamos que se haga en septiembre, pero ya está abierto el plazo para inscribirse. Entrando en la página web del club, en solimarhockeyclub.es, Ujú, hay un apartado para hacerse abonado a la nueva campaña, o en Instagram, en redes sociales y demás, está la publicidad. En las redes sociales del Telecable Hockey Club, pues buscar para acceder a hacerte el abono de la campaña. Un abono que ahora mismo el abono individual está en 63 euros este año. ujú. Por ver, bueno, yo creo que hockey de muy alta calidad y más de 14 partidos, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que está muy bien y esperamos que se apunte mucha gente este año, Que por mucha más cierto, todavía. luego tenemos otra modalidad que es, digamos, total, que yo recuerdo que el año pasado puede ser que fueran 100 euros o algo más de 100 Sí, euros con todo incluido, porque esto que me comentas es para los partidos de liga, ¿verdad? sí, nosotros tenemos el socio individual. Hay varias modalidades, ¿no? Te comenté el socio individual. Luego Ujú, está el familiar, que tiene un descuento, el socio joven, etcétera, ¿no? Pero este es como el básico, ujú, que te haces abonado para ver los partidos de liga y tienes descuento en los de Copa de Europa y de Playoff. Si sacas el abono plus, el socio plus, además de que coges la condición de socio del club, no solo es el abono, ujú, tienes derecho a entrar gratis a todos los partidos de la temporada de Copa de Europa, Copa de, o sea, playoff de liga ujú, y todas las fases regular y demás. Todo lo que se juega aquí se entra gratuitamente. ujú. Pues ese es, Y ese se mantiene en los 100 euros. y ese se mantiene en los 100 euros, pues ya sabéis, es que 100 euros con esa cantidad de niños y de niñas, con ese crecimiento que es más que evidente y con una plantilla es que tengo que preguntarte, las redes sociales y Instagram, yo creo que nos han guiado durante todo el verano. Yo estoy encantado, sobre todo con una renovación, ya sabes, que siempre tenemos, yo me poso la gorra con todas y cada una de ellas, pero hay una jugadora en concreto que lleva aquí el dorsal número 6 atrás en la espalda, sé que tiene una legión. Después me siento muy representado porque los que somos de pueblo, en el buen sentido de la palabra, nos sentimos representados cuando sale una figura de este deporte que lo es Marta Piquero. Antes hablabas de jugadoras, luego te preguntaré ya para terminar. ¿Qué jugadoras? Bueno, Tasha Lee, yo creo que es súper conocida, ¿no? Un Ujú. referente, un éxito absoluto, pero en la actualidad eh, y es que no quería poner esta comparativa, es decir, mi Messi se llama, y es de Pola de Lena, Marta Piquero, ¿vale? Pero más bien es al revés, Messi sería la Marta Es, Piquero del hockey. sí, yo creo que sí, que es, bueno, la número uno a nivel mundial, ¿no? Y Ujú, esa es otra de las cosas en las que nos toca trabajar mucho, ¿no? En que seamos capaces de darle valor a, a lo que lo tiene, eh, independientemente de que sea, como quien dice, nuestra, que sea de casa, ¿no? ujú, Porque a veces parece que cuesta un poco más, ¿no? Parece que cuando dices eso estás hablando con la boca grande, ¿no? Marta Piquero es jugadora absolutamente relevante en la selección española, que es una de las selecciones candidatas siempre a ganar el Mundial, ¿no? Es decir, es una jugadora que está marcando, yo creo, esta época, ¿no? Yo creo que, igual que en cualquier otro deporte, hay un poco, va habiendo generaciones, ¿no? En cada generación hay un jugador, luego puedes discutir si fue mejor Pelé ujú. o Cruyff o Sí, 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 Maradona cierto, sí, sí. o no Ujú, sé quién, ¿no? Pero puedes ir por épocas. Pero aquí hemos tenido la suerte de que ha estado Natasha Lee al mando, a los mandos, ¿no? Del hockey sobre patines mundial. Resulta que el relevo se lo coge casi con otro tipo de liderazgo, una Sara Lolo que fue absolutamente tremenda. Ahora está Marta Piquero, que es la comandante del hockey sobre patines, no en Gijón, sino yo creo que en el mundo. Y esperamos que todavía pueda haber alguna incorporación más que venga detrás, ¿no? Y son asturianas, ¿no? ujú. Y te quedas como diciendo, vamos a conseguir darle el valor que tienen, ¿no? Que yo creo que tienen. Aparte de todo esto, hay jugadoras también que vienen de otros lugares. Está claro, yo lo del sentido de pertenencia en Asturias, yo creo que lo tenemos también muy, muy arraigado,
pero cuando ves a una jugadora jugar como lo hace ella, está claro que hay un equipo detrás, empezando por la portera, que me parece un espectáculo. Las jugadoras portuguesas que se han podido conservar, que Ujú. creo que sientan una base excepcional en este club. Y es que al final, en el equipo rival de final de Copa, veíamos exjugadoras que en su día estuvieron aquí también. O sea que Gijón tiene Sí, ese atractivo para decir, sí, sí, jolín, sí. eso es una buena plaza, ¿no? Sí, nosotros creo que, bueno, somos el club que más años lleva en esa zona de disputar los títulos, ¿no? Llevamos Ujú. desde 2007, el año que viene hace 20 años de la primera Copa de Europa, y desde ahí nunca nos hemos bajado de este caballo, ¿no? Ganador. Unos años ganando más títulos, otros años ganando menos o no ganando ninguno, pero siempre la disputa de finales. Yo creo que eso nos ha dado una relevancia muy importante en el mundo del hockey sobre patines femenino, y luego Out creo que tiene otra parte en la que no tenemos competidor, que es la relevancia que las jugadoras que vienen aquí o que nos vienen a visitar como rivales notan que el equipo tiene, ¿no? Tenemos una afición fiel y Ujú. bulliciosa que llena Matajove día sí día también. Tenemos mucha presencia en la ciudad. Cuando organizamos un evento como Copa Europa o Copa de la Reina, pues el escenario es tremendo, viene mucha gente a verlo. Ellas ven que aquí realmente el club y la ciudad tratan de darle relevancia a aquello que hacen, ¿no? Que aunque debería ser lo normal, no pasa en tantos sitios, ¿no? Ujú. Hay sitios donde el equipo de hockey liga femenino pues está a la sombra de un equipo masculino, a lo mejor de otra categoría o demás, ¿no? Es verdad que a día de hoy no somos el club o el equipo que mejores sueldos puede ofrecer a las jugadoras, que es una cosa en la que tenemos que trabajar, pero sí creo que somos el club que les ofrece un mayor reconocimiento global, ¿no? Y desde luego también lo que buscan también siempre cuando vienen aquí es un equipo que les dé la posibilidad de ganar, ¿no? Ujú. Eso está más que claro. Es una plaza perfecta no sé, iba a decir que darse a Para conocer. vivir, hombre, Y Gijón y bueno, Asturias es una plaza perfecta para vamos, vivir. vamos, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir nosotros que somos asturianos? En eso lo tenemos súper claro. Sigo pensando a día de hoy que seguimos teniendo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ya, lo que pasa es que si no, no se llamaría Asturias. Si la temperatura todo el año estuviera entre 18 y 20 grados, esto sería un paraíso. Un paraíso, lo tengo súper claro, que de hecho lo es. Y lo es por, Bueno, pues por, por esa variedad, porque hay que tener frío, hay que tener calor, y hay que tener de todo un poco. Hasta Eclipse, por cierto, hasta en eso somos tozudos, ¿eh? ¿Viviste el Eclipse? Por cierto, por hacerte la pregunta, es la tontería, no sé, final. bueno, yo no soy muy forofo del evento del eclipse. Evidentemente lo vi, bueno, lo vi no, lo percibí como todo el mundo por aquí, porque bueno, pues las nubes estaban donde estaban y yo no me desplacé a ningún sitio especial ni nada, ¿no? Yo Mm, sencillamente, bueno, lo vi, lo viví. ujú. Bueno, para mí no sé, no le doy tanta relevancia como otras personas, ¿no? Lo respeto, pero vamos, En eso yo para creo mí que es una anécdota, ¿no? estamos en la línea. Si fue una anécdota de 1 minuto y medio más o menos, entiendo que para el que sea, no sé, astrónomo o de estas cosas, pues sea un evento Claro. para guardar, ¿no? Para media vida. Fernando Sierra, yo creo que vamos a tener, antes de ese 31 de octubre, que presentarle a todo el mundo, si lo tienes a bien y el tiempo también lo deja, la confección de esta plantilla, analizarla Ujú. un poquitín, hablar un poco del calendario de liga, recordar. Yo creo que tenemos que insistir, ¿eh? Y ya es una labor particular y personal, desde este más allá del aro, en que hay que saber compartir y estas modalidades deportivas y también, ¿por qué no? Aunque hoy tiramos bastante
coño, que es necesario, de decir, empresa privada, todo lo público, Asturias, ya no solo Gijón, Asturias, aquí tenemos esto y escucharnos, por lo menos Sí, pararos, sí. escuchar la historia, un poquitín de la historia de este club, lo que busca, lo que tiene y valorar. Y probar, sobre todo, como hemos probado otros, que hemos tardado tiempo, porque desde el documental hasta que nos hemos sentado, y por eso yo creo que es necesario estar aquí, aunque sean 2 veces al año. Yo lo tomo Ujú. como algo personal, porque es un error el no apoyar estos proyectos. Ya. Entiendo que son muchos clubes en Asturias, pero, jolín, es que 63 euros, los partidos de liga. En otras modalidades deportivas que nos gustan también, tela, ¿eh? Tela. Es que Sí, pues tratamos de que sean precios mm, económicos, que no es, haya, bueno, que no haya un filtro mm, que alguien que quiera disfrutar de ello no pueda, ¿no? mm, está bien claro. Pues nada, hay un mundial que me imagino que os hará una especial ilusión, ¿no? Porque este deporte, mira, pasa un poco como con el baloncesto. Cada vez que la selección española sale a escena, eh, hay como un caldo por ahí con la gente que en el momento que ganan 2 partidos, siempre que va la cosa bien, cuando no va bien, bueno, va, Ujú. como que la gente es un poco más reacia, pero todo el mundo empieza a entender el baloncesto, vamos, A sumar. encuentras una cantidad de profesional que te explica cómo tiene que ser, cómo tenía que jugar en su momento, bueno, esta época dorada de Pau Que si el Gasol, poste bajo, que si el poste alto, ¿eh? efectivamente, que si la zona y dices, joder, ¿eh? No pivota bien. Eso es. Mira, que en el Estudiantes tenemos una máxima, que nos pasa un poco, iba a decir en la vida, mejor que en la vida no nos pase, pero mucha de la gente que se sumó al club, Fernando, desconocía incluso hasta las reglas del juego. Sí, sí, sí. O sea, iban porque había un club que se llamaba Estudiantes, tenía una historia detrás, como la tiene el telecable, ¿vale? Ujú. Coño, poco a poco se fue sumando. Está claro que de los 15.000 abonados que había en su día, cuando las cosas iban excepcionalmente bien, a los 3.500 o más o menos 4.000 que ha habido estos últimos años por las desgracias continuadas, sobre todo con el primer equipo, ¿vale? Eh, pues mira, han pasado años, han pasado directivos y ha pasado gente. Eh, yo solo os puedo animar. Me encanta ver al expresidente por ahí, porque tiene mucha culpa de todo esto, de que todo esto haya Ujú. salido adelante. Me encanta ver que con el paso de los años en un club puedes seguir viendo el mismo paisaje. Creo que esto es un histórico y esto es de contar. Tú mismo lo estás diciendo, los años que llevas en esto. Hay jugadores y jugadoras que se van, pero acaban volviendo. El mejor ejemplo es el de Marta Piquero que poníamos ahora, que siendo toda una auténtica jugona, algo tiene este club que hace muy bien, que la gente quiere volver, que la gente que Ujú. ha estado trabajando por él, como es el caso del Pater, yo ya digo Pater Naves, porque creo que es el padre Sí, sí, de sí. todo esto, Está, y está bien dicho. verlo ahí te dice, jolín, este club merece la pena, y por este club hay que Ujú. apostar a nivel de Asturias, y mira, si llegamos fuera también, y hay alguien de fuera que le guste esta historia, que de verdad, os dejaremos ese documental. Perdón, ese documental, ya me quedaba hasta sin voz. Eh, os dejaremos este documental para que lo veáis, lo valoréis y de verdad que Sí. yo sé que a Ese nivel... documental Mm, es nuestro mejor marketing, yo creo, ¿no? Porque mm, demuestra también que detrás de las victorias y de las derrotas hay historias personales y que hacen que cualquiera que quiera acercarse al club pueda formar parte un mm. poco de esa historia, ¿no? De esa intrahistoria que a veces no sale en el titular, pero que es la que realmente te regala experiencias, ¿no? Una auténtica pasada, como siempre. Ya te tengo que engañar antes de ese 31 de octubre. Sobre todo espero que hayas estado a gusto, por lo menos más a gusto Encantado, que la última vez. encantado, Eh, encantado. y bueno, que ojalá esto lo vea mucha gente, sepa valorar
también llegue a donde tenga que llegar, que lo hacemos de una forma humilde, que a veces podemos tirar de humor, que es lo que intentamos. Intentamos respetar también todos los deportes, todos los clubes y todo lo que pase, porque todos van a tener su historia. Pero bueno, sabéis que en Nava, en la Peña Garibaldi y en un servidor, pues tenéis parte de este corazón, ¿eh? Que se divide, ¿eh? Que se divide por estudiantes, por Bilbao en el fútbol, porque a los equipos asturianos les vaya bien, porque siempre que le vaya bien a los equipos asturianos creo que nos va a ir bien a todos, y que todo tiene que convivir. Parece esto tan fácil, ¿no? Parece todo paz y amor. Sé que después, cuando hay que empezar el día uno a currar y a buscar, esto no es tan sencillo, pero bueno, si desde aquí podemos echar ese cable, que sea bienvenido. Fernando Sierra, amigo, un auténtico placer. Muy agradecido por la invitación, por la charla y por el apoyo que nos dais siempre. Yo solo te digo que siempre lo vais a tener y que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, de verdad. Los agradecidos en este caso somos nosotros. Un abrazo fuerte, amigo. Cuidaros mucho. Venga, un abrazo. Ya, con eso lo tienes ya.